Hola, bienvenidos a la primera lección del curso de máquinas térmicas. Estudiado las propiedades termodinámicas de una sustancia y la ley de la conservación de la energía, que eso es en resumen lo que uno ve en su curso de termodinámica uno o termodinámica. En este curso de máquinas térmicas iniciaremos profundizando el concepto de segunda ley de la termodinámica, abarcando los conceptos de máquinas térmicas, el enunciado de Kelvin-Planck, el enunciado de Clausius, eh, análisis de ciclos de refrigeración, análisis de desempeño de ciclos de refrigeración, y estudiaremos también los ciclos de potencia de gas, ciclos de potencia de vapor y ciclos de potencia combinados. Ya a finalizar el curso veremos como un capítulo muy importante y aplicado el análisis de sistemas reactivos. Cómo vamos a hacer balances de energía de sistemas reactivos específicamente para la combustión. Analizaremos combustión de combustibles líquidos, gaseosos. Haremos análisis de equilibrio, de composiciones y muchos ejemplos prácticos de, por ejemplo, de calibración de una combustión, calibración de calderas, diagnóstico energético en plantas y procesos reales. Trataré de llevar el curso lo más aplicado posible. Y sin más preámbulo, iniciemos con el primer tema, introducción a la segunda ley termodinámica. Entonces, para entender la segunda ley termodinámica, debemos primero partir de la primera ley termodinámica y cuáles son las diferencias. Lo importante es tener claro hoy cuál es la diferencia entre la primera ley termodinámica o qué es capaz de ser la primera ley termodinámica y qué es capaz de hacer la segunda ley de la termodinámica. Entonces, recordemos que la primera ley de la termodinámica es la ley de la conservación de la energía. Esta ley nosotros podemos escribirla de la siguiente forma. Si nosotros tenemos aquí, sea esto un sistema, recuerden que a un sistema puede entrar una masa o un flujo másico, puede salir un flujo másico, puede entrar energía en forma de calor, digamos, puede entrar aquí energía en forma de calor, puede salir energía en forma de calor. En un sistema también puede ingresar energía en forma de trabajo y salir energía en forma de trabajo. Entonces tenemos aquí las formas de energía de entrada y salida, así también como las formas de masa. Recuerden que también la energía entra asociada a la masa. Es decir, que esta entrada y esta salida de masa llevan asociada una energía que nosotros le llamamos una energía de flujo y una energía de flujo a la salida. Entonces, si este sistema es un sistema de flujo estacionario, vamos a poder aplicar el balance de primera ley termodinámica, que el balance de primera ley termodinámica para flujo estacionario, repito, es la sumatoria de energías que entran serán igual
a la sumatoria de energía que salen de ese sistema. Recordemos que la energía de flujo va a ser igual a la cantidad de flujo másico que está entrando por la energía de flujo específica. Y recordemos entonces a qué es igual esa energía de flujo específica. La energía de flujo específica tiene muchas formas. Tenemos la energía interna, el trabajo de flujo, la energía cinética y la energía potencial. Lo cual nos quiere decir que si aquí entra una corriente de un fluido, esa corriente de ese fluido va a tener estos componentes. Va a tener una energía U, que es, recuerden que esta energía equivale a la energía térmica y se mide con la temperatura. Va a tener una energía de flujo, ¿cierto? La energía de flujo es un trabajo de frontera que se genera por la presión. Y se mide con la presión y el volumen específico. Tenemos la energía cinética y tenemos la energía potencial. Esos son los niveles de energía que tiene el flujo. Entonces, dependiendo del problema de primera ley que estemos tratando, algunos de esos términos pueden ser no significativos. Por ejemplo, si estamos trabajando con sistemas térmicos, cuando se está trabajando con sistemas térmicos, solamente se tiene en cuenta la energía interna y el trabajo de flujo, y se desprecia la energía cinética y la energía potencial. Si no estamos trabajando con sistemas térmicos, por ejemplo, un bombeo, ¿cierto? Un problema de ingeniería de bombeo o un sistema de generación eólica, tendremos que tener en cuenta la energía cinética y la energía potencial y despreciar el componente de energía interna que se mide con la temperatura. Entonces, para los sistemas térmicos nosotros tenemos que tener en cuenta la energía interna que se cuantifica con la U. Recuerden que el concepto de energía interna es la suma de las energías microscópicas de una sustancia. Y que se mide con la temperatura porque esa energía viene siendo una energía cinética molecular. Mientras más temperatura tiene una sustancia, más excitadas están sus moléculas y con más velocidad se mueve. Entonces nos da una medida de la temperatura. Entonces, si llevamos esta ecuación a un balance, tendremos que la primera ley dicta energía de flujo 1 más el calor de entrada más el trabajo en la entrada será igual a la energía de flujo 2 más el calor de la salida más el trabajo de salida. Recuerden que el calor es una forma de energía que se transmite por una diferencia de temperatura y el trabajo, ¿cierto? Es la relación de fuerza por distancia. El trabajo es un trabajo mecánico que en este caso puede ser, por ejemplo,
una rueda de paletas o el desplazamiento físico de una frontera. Si yo tomo una sección de una frontera y aplico un desplazamiento, estoy generando un trabajo. Recuerden que el trabajo es fuerza por distancia, que lo podemos también escribir como presión por el volumen. Si es una presión en un volumen de frontera. Entonces, eso no es más que no es B. La presión es fuerza sobre área y el volumen es distancia por área. Entonces, básicamente, esto aquí es la presión y esto aquí es volumen en la frontera. Entonces, por eso es que nosotros decimos que este P por B es un trabajo de flujo. Es una forma de trabajo externa que se cuantifica acá en el balance de energía. Entonces tenemos la energía de entrada es igual al flujo másico en la entrada, la energía interna, más trabajo de flujo, más velocidad al cuadrado sobre 2, más gravedad por Z, más Q1, más W2, igual a la misma expresión, solamente que en su índice 2. Entonces 1, 1, 1, 1. Y esto aquí sería M2, U2, P por B2, velocidad 2 al cuadrado sobre 2, más gravedad por Z2, más Q2, más W2. Entonces, aquí tenemos recuerden la definición de la primera ley termodinámica. Entonces, básicamente lo que propone la primera ley termodinámica es que esta cantidad total, ¿cierto?, todo lo que dé este producto debe ser igual. Entonces, llamamos aquí la energía total 1, debe ser igual a lo que dé este producto en el estado 2, en la salida, a la energía total 2. Entonces puede haber unos cambios, ¿cierto? Puede haber unos cambios, aquí puede haber una disminución de energía cinética, por acá puede haber un incremento de la energía interna y así, ¿cierto? Sin embargo, aunque la primera ley de la termodinámica es la más útil para poder definir la eficiencia de un proceso y caracterizar cualquier tipo de conversión de energía, no siempre nos brinda información real. Entonces podemos caer en el engaño de una ficción energética y podemos estar a veces cuantificando o sacando cuentas de proyectos que, si bien la primera ley te dan números bastante promisorios, la segunda ley te pone los pies en el suelo, ¿cierto? Porque no todos los procesos se pueden hacer, no todas las conversiones de energía que uno escribe en la primera ley termodinámica son posibles si no se pasan por el filtro de la segunda ley termodinámica. Entonces pensemos que un proceso es real si pasa a través de los dos filtros. Entonces, si yo quiero llegar de A hacia B, yo aquí tengo un interruptor y tengo otro interruptor. Entonces llamamos que el primer interruptor es la primera ley termodinámica y el segundo interruptor es la segunda ley termodinámica. Un proceso es posible de A hacia B solamente si se cumple la primera y la segunda ley de la termodinámica. De ahí la importancia de este curso, porque cuando
queremos evaluar de pronto algún proyecto de conversión de energía, queremos de pronto estimar, montar, hacer una transformación de un motor para una generación de potencia, queremos hacer una instalación fotovoltaica, queremos diseñar un sistema de bombeo con unas eficiencias esperadas, y si queremos, por ejemplo, mejorar el desempeño de un sistema de refrigeración comercial o industrial, si no tiene el filtro de la segunda ley termodinámica, es posible que caigamos en el error de prometer unos números, de prometer unos números y generar una ficción energética que no es posible sin el entendimiento y la evaluación de la segunda ley de la termodinámica. Pero entonces estudiamos cuáles son las limitaciones que tiene la primera ley de termodinámica. Y en este ejemplo vamos a entender cómo es posible que a partir de la caracterización de un proceso por primera ley de termodinámica podemos generar un escenario de ficción energética. Vamos a partir de lo siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, una taza de café. Digamos que esta taza de café tiene una masa M, tiene una capacidad calorífica C y se encuentra a una temperatura TC. Y vamos a tener un sistema aislado. El sistema aislado que tenemos es que estamos aislando los alrededores. Digamos que ese café lo tenemos confinado en un volumen de aire finito, ¿cierto? Muy importante, un volumen de aire finito, que tiene una masa de aire MA, tiene una capacidad calorífica CA y tiene una temperatura ambiente de alfa. Hagamos un balance de primera ley para todo este sistema, considerando esto el sistema. Si cuantificamos la energía del sistema de la primera ley nos está haciendo que la energía del sistema es la suma de la energía que contiene la taza de café más la energía que tiene el volumen de aire que está circundando. Si queremos llevar entonces a esto una expresión, tenemos entonces que la energía del sistema es igual a la energía del café. Ya sabemos que para líquidos, sólidos o gases, mientras no haya un cambio de fase, podemos calcular la energía utilizando el calor específico, la energía térmica. Esto sería entonces la masa del café por el C del café por la temperatura del café, más la masa de aire, el C de aire, por la temperatura ambiente. Lo que nos dice la primera ley, aquí es muy importante resaltarlo, es que esta cantidad es conservativa. Es decir, esta energía del sistema va a ser siempre constante. Yo le puedo decir que es una constante K. Si yo digo que todo este sistema es 50 kilojoules, ¿cierto? Pueden haber cambios entre ellos, pueden haber transferencia de energía, pero la cantidad total es la cantidad conservativa. O sea que esta ecuación de primera ley para este sistema es igualada a una constante. Entonces yo podría decir que MC, capacidad calorífica del café, por la temperatura C, más M del aire, C del aire, por la temperatura ambiente, es igual a una constante K. ¿Qué más es constante aquí? Tenemos que la masa y la propiedad no varían. Es decir, esto para mí es una constante que yo lo puedo llamar a sub 1. Igual para el aire, tanto la masa del aire como el C del aire no varían. Entonces para mí es una constante que la puedo llamar B sub 1 en esta ecuación.
De forma que nos queda una ecuación característica del proceso de calentamiento y enfriamiento, sería la siguiente. A sub 1 por la temperatura del café más B sub 1 por la temperatura del ambiente es igual a una constante K. Entonces aquí ya tengo una ecuación que me relaciona dos estados, el estado de la temperatura del café con el estado de la temperatura del ambiente, y esta ecuación, ojo, cumple con la primera ley, no va a haber ningún problema. Cualquier valor, la primera ley va a tomar cualquier valor que suma la temperatura ambiente, pues la temperatura del café se tiene que ajustar para cumplir la ley de conservación. Si yo despejo temperatura de café, esto será igual a K menos B1, temperatura ambiente, dividido a 1. Al ser una constante, no importa, K sobre A1, digamos que es una constante K', menos B1 sobre A1, digamos que es una constante B1' por T ambiente. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la temperatura del café en términos de la temperatura ambiente, donde K' y B' son constantes. Esos son invariantes. Entonces, claro, yo puedo caracterizar el proceso y lo puedo graficar incluso. Y decir lo siguiente. Por aquí yo quiero conocer cuál es la temperatura del ambiente en términos de la temperatura del café. Y vamos a partir de un punto, digamos que un punto de equilibrio. Vamos a graficar esta ecuación. Cuando yo grafico esta ecuación voy a obtener lo siguiente. Digamos que obtengo el siguiente proceso. Efectivamente tenemos una curva de enfriamiento, tenemos aquí una pendiente negativa. ¿Cierto? Y es natural, lo que nos está diciendo es que si la temperatura del café desciende, entonces la temperatura del ambiente aumenta. Tiene toda la lógica del caso porque yo le estoy transfiriendo calor para enfriar. Pero vamos a suponer que nosotros vamos a partir de este punto. Aquí tenemos un caso particular de este proceso. Y aquí resulta que la temperatura del café y la temperatura ambiente son la misma. ¿Qué pasa si la temperatura ambiente y la temperatura del café son lo misma? Aquí tenemos una condición de equilibrio. Equilibrio térmico. Y vamos a partir de una suposición de entrada. Yo voy a suponer que temperatura del café inició en 60 grados centígrados y la temperatura ambiente inicialmente está a 25 grados centígrados. Digamos que esa es la condición A. Entonces yo tengo aquí una condición A. Tengo por aquí 60 grados centígrados. Y por aquí tengo 25 grados centígrados. Cosa que es posible. Al pasar del tiempo, la temperatura del café empieza a disminuir. Es decir, empieza a disminuir la temperatura del café y el aire ambiente empieza a calentarse. Y llega un punto donde
alcanzo el equilibrio térmico y se detiene la transferencia de calor por alguna razón. Más bien se detiene la transferencia de calor porque alcanza el equilibrio térmico y yo tengo entonces un proceso de calentamiento, un proceso de un proceso de enfriamiento del café que se dio de A hacia B. Esa dirección es válida y lógica. Entonces, que este proceso se da de A hacia B. Ahora, lo que no se puede hacer es que el proceso vaya de B hacia A. Eso es imposible, porque no podemos pretender que si las dos sustancias inicialmente estaban en equilibrio, espontáneamente la temperatura del ambiente empiece a descender y espontáneamente la temperatura del café empiece a calentar de la nada. Es decir, es como si el café estuviera absorbiendo calor del ambiente sin nada que lo impulse, ¿cierto? Y como consecuencia el ambiente se enfría y el café se calienta. Esa es una situación imposible. Entonces aquí es donde yo les demuestro, más bien les hago claridad de que la primera ley, ¿cierto? O el trayecto de la primera ley se extiende aquí de menos infinito a infinito. Es decir, toda esta línea amarilla donde nosotros caracterizamos un proceso está explicado por la primera ley. Es decir, esto no viola la primera ley. Eso no viola la primera ley. Yo puedo decir que sí, efectivamente, el ambiente empezó a enfriarse de la nada y el café empezó a calentarse de la nada. Yo lo meto en las ecuaciones de primera ley y cumple. Entonces ahí radica la diferencia o las limitaciones de la primera ley de termodinámica. La limitación de la primera ley de termodinámica es que la primera ley no tiene una dirección. Y la segunda ley nos permite entonces hablar de que los procesos tienen una dirección, una única dirección. Sobre todo aquellos procesos donde se involucra la transferencia de calor. En síntesis, la segunda ley de la termodinámica nos habla de que los procesos tienen que seguir una dirección. Es decir, usted puede convertir trabajo en calor. Eso es totalmente factible. ¿Cómo podemos convertir trabajo en calor? Por ejemplo, el trabajo eléctrico, ¿cierto? Ustedes saben que el trabajo eléctrico, W eléctrico, es igual a V por I. Digamos que ahí pasa una corriente, tenemos una resistencia, ¿cierto? Y aquí hay una diferencia potencial, que sería el voltaje. Digamos, aquí hay 110 voltios. Como consecuencia de la diferencia de potencial se va a impulsar una corriente, ¿sí? Una fuerza impulsora de la corriente es que haya una diferencia potencial. Y si la resistencia es lo suficientemente grande, ¿cierto? Aquí se va a generar un incremento de la temperatura y por ende se va a generar una transferencia de calor. Es decir, estamos convirtiendo trabajo eléctrico en calor. Eso es factible. Lo que no se puede hacer es que el calor se convierta en trabajo. Ahí sí, entonces eso es imposible. Entonces lo que está diciendo la primera ley es, o más bien lo que dice la segunda ley es lo siguiente. Se puede convertir trabajo en calor sin ningún problema, pero el calor por sí solo no puede producir trabajo. Y es ahí donde entran las máquinas térmicas, ¿cierto? Porque la definición de convertir calor en trabajo es posible solo si en el medio utilizamos un dispositivo, ¿cierto? Es decir, no podemos convertir calor en trabajo de forma espontánea, así como
tú no puedes pretender que café caliente genere electricidad de forma espontánea, ¿cierto? Pero si utilizamos un dispositivo llamado la máquina térmica, entonces sí podemos convertir calor en trabajo usando una máquina térmica. Entonces ahí tenemos la definición. ¿Se puede convertir calor en trabajo de forma directa? No. ¿Se puede convertir calor en trabajo utilizando algún dispositivo? Sí se puede. El dispositivo es la máquina térmica. Entonces, una máquina térmica tiene ciertas características para que puedan operar, ¿cierto? Las máquinas térmicas más comunes que utilizan, que ustedes conocen, son los motores de combustión interna. Por ejemplo, los motor de un vehículo. Un motor de un vehículo prácticamente está convirtiendo el calor de la combustión, ¿cierto? O la energía química de combustión en combustible, la está convirtiendo en un trabajo de flecha, ¿cierto? Que es el trabajo que sale a los ejes después de la caja. Entonces, básicamente esa es la razón de ser de una máquina térmica, es que nosotros podemos utilizar el calor y convertirlo en trabajo, ¿cierto? Pero de forma espontánea es imposible. Entonces aquí tenemos la máquina térmica, ¿cierto? La máquina térmica viene siendo en esta gráfica esta representación, y la máquina térmica tiene una fuente y tiene un sumidero. Una fuente es de donde se toma la energía. Aquí tenemos entonces un Q de entrada. Y un sumidero, ¿cierto? Que es de una temperatura menor, es a donde desechamos una energía residual a la cual ya no le podíamos hacer un provecho en forma de trabajo. ¿Cómo funciona una máquina térmica? La máquina térmica funciona a través de 4 dispositivos principales, ¿cierto? Lo que sería un ciclo de la máquina térmica. La máquina térmica está comprendida por una caldera, una bomba, un condensador y una turbina. Entonces, la caldera, ¿cierto?, es el punto donde se suministra el calor de entrada de una fuente de energía. Por ejemplo, aquí en esta caldera puede ser un horno, producto de la combustión de un combustible, ¿cierto? Puede ser una central de concentración solar, puede ser energía nuclear. Cualquier fuente de energía que produzca calor puede generar un Q de entrada para la caldera. Entonces la caldera lo que hace es absorber la energía y cambiar la energía interna que tiene el líquido. En este caso, la energía que transporta el vapor. Y consta de una turbina. Lo que hace la turbina simplemente es aprovechar la energía de flujo que se generó por la alta presión en el sistema antes de caldera y convertirla en trabajo. El fluido restante, una vez disminuida la presión, una vez disminuida su entalpía, ya pasa a un condensador para eliminar calor hacia el ambiente, y el líquido condensado entra a una bomba que es la responsable de incrementar la presión del proceso. Entonces, incrementamos la presión, entra calor, incrementa la energía térmica, incrementa la entalpía e incrementa el trabajo de flujo P por B.
La turbina, ¿qué función tiene? Es aprovechar este trabajo de flujo P por B y convertirlo en trabajo de salida, desechando el resto de fluido de trabajo hacia el condensador y así. Entonces tenemos aquí una operación en un ciclo. Entonces las máquinas térmicas por definición tienen que cumplir 4 principios. El primer principio, una máquina térmica debe recibir calor de una fuente a una temperatura alta. Aquí tenemos entonces el primer principio. La transferencia de calor de una fuente de alta temperatura. Esta fuente puede ser energía solar, un horno, reactor nuclear, cualquier fuente que te genere a ti una combustión o un calentamiento. Lo segundo es que parte de ese calor que lo convierte en trabajo en forma de flecha rotatoria, es decir, este calor que entró aquí al ciclo a través de la caldera, parte de ese calor se convierte en W salida, que es un trabajo de flecha. Lo tercero es que se rechaza calor de desecho hacia un sumidero de baja temperatura. Es decir, este calor que está saliendo del condensador es un calor residual que lo estamos arrojando a un sumidero de energía. Puede ser, por ejemplo, la atmósfera, puede ser un río o puede ser un sistema de cambio de fase, cualquier sistema que tenga una inercia térmica mucho mayor que el ciclo que estamos operando. Y por último, operan en ciclo, es decir, que esto se repite una y otra vez. Estas son las definiciones de una máquina térmica. Recibe calor de una fuente de alta temperatura, parte de abajo, rechaza calor a un sumidero de baja temperatura y operan a través de un ciclo termodinámico. Hablemos ahora de la eficiencia térmica de una máquina térmica. Entonces, sabemos que la máquina térmica es un dispositivo cuya función es convertir calor en trabajo. Ya que sabemos que el calor no puede convertirse en trabajo de forma espontánea si no utilizamos un dispositivo. Recordemos también que la máquina térmica necesita una combustible, necesita una fuente de alta temperatura. Entonces aquí vamos a tener la representación de una fuente a una temperatura H. Y será la nomenclatura que utilizaremos de aquí en adelante. Esa fuente genera un calor QH, que es la entrada de energía al dispositivo de la máquina térmica. Entonces recordemos que él absorbe este calor a través de la caldera y genera un trabajo de salida a través del dispositivo, la turbina. Luego la turbina rechaza parte de la energía del fluido de trabajo hacia el condensador, y el condensador va a liberar un calor QL hacia un sumidero que se encuentra a una temperatura baja. Recuerden que este sumidero puede ser el río, puede ser la atmósfera o un depósito de energía de baja temperatura. Y esto se hace cíclicamente. Entonces tenemos la máquina térmica, entra QH, parte del QH lo convierte en WS, que es trabajo, y desecha QL
hacia un sumidero que se encuentra a una temperatura L. Entonces, si hacemos un balance de energía, tomando como volumen de control la máquina térmica, tendremos lo siguiente. La sumatoria de energía que entra será igual a la sumatoria de energía que sale. Recuerden que esta suposición es válida para los sistemas de flujo estacionario. Entonces, bajo la suposición de flujo estacionario en esta máquina térmica, la sumatoria de energías que entran es igual a la sumatoria de energías que salen. Entonces, la sumatoria de energías que entran es a través del QH. Es decir, el QH es la única entrada de los límites del volumen de control de máquina térmica. Entonces, QH va a ser igual a la energía que sale. La energía que sale es a través del trabajo y a través de el QL. Esto aquí sería la ecuación del balance de energía para una máquina térmica sencilla. Ahora vamos con la definición de eficiencia. Recuerde que la eficiencia siempre va a ser una salida deseada sobre una entrada requerida. ¿Qué es lo que queremos que haga una máquina térmica? Lo que nosotros buscamos o el beneficio de una máquina térmica es, digamos que el beneficio o la razón de la máquina térmica es producir la mayor cantidad de WS, ¿cierto? Y la entrada, ¿cierto? La entrada viene siendo equivalente al consumo de la máquina térmica. En este caso puede ser consumo del calor de combustión que se relaciona con el flujo combustible, pero la entrada viene siendo QH. Entonces, nosotros tenemos que la eficiencia va a ser igual entonces a WS sobre QH. Otra forma de representar la eficiencia, ¿cierto? También la podemos escribir de esta forma. WS, pero WS si despejamos de acá arriba, la potencia de salida es igual a QH menos QL. Entonces tendríamos aquí que la eficiencia puede escribirse también como QH menos QL sobre QH. Haciendo alguna operación aquí algebraica, ¿cierto? Esto es lo mismo que QH sobre QH menos QL sobre QH, y esto a su vez es igual a 1 menos QL sobre QH. Entonces aquí tenemos que la eficiencia va a ser igual a 1 menos QL sobre QH. Es decir, 1 menos el calor de rechazo sobre el calor de ingreso al dispositivo. Recordemos que como estos sistemas trabajan en ciclo, internamente
tienen el mismo M punto. M punto. Es decir, que esta eficiencia es igual a 1 menos M punto por Q minúscula 1, Q sub L minúscula, M punto Q sub H minúscula, que sería la energía específica, la energía de rechazo específica. Entonces tendríamos que la eficiencia es igual a 1 menos QL sobre QH. Esta sería entonces nuestra expresión para determinar cuál es la eficiencia de una máquina térmica si sabemos el QL o el QH específico. Recuerden que estos QL o QH específicos son estas unidades. Q minúscula tiene unidades de kilojoule kilogramo, mientras que Q mayúscula tiene unidades de kilovatios. Ahora vamos a estudiar el enunciado de Kelvin-Planck. El enunciado de Kelvin-Planck está asociado a las máquinas térmicas. La segunda ley termodinámica se basa principalmente en dos enunciados. Primero, el enunciado de Kelvin-Planck y el otro es el enunciado de Clausius. Ahora veremos el enunciado de Kelvin-Planck. Lo que dice el enunciado de Kelvin-Planck es que es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba el calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. Entonces, si tomamos este enunciado y lo dibujamos gráficamente, vamos a tener lo siguiente. ¿Cierto? Es decir, lo que estamos dibujando aquí es el escenario imposible que reza el enunciado de Kelvin-Planck. Digamos entonces que nosotros tenemos una fuente y esa fuente, como sabemos, se encuentra a una temperatura TH. Esa fuente suministra un calor QH a la máquina térmica y la máquina térmica convierte ese trabajo en trabajo de salida. Entonces, fíjense, lo que está diciendo el enunciado de Kelvin-Planck es que esto es imposible. Porque lo que estamos diciendo aquí es que estamos convirtiendo todo el QH en WS. Y si hacemos un balance de energía, vamos a tener lo siguiente. Energía que entra en QH va a ser igual a energía que sale en WS. Y si nosotros calculamos la eficiencia, por definición la eficiencia de una máquina térmica es WS sobre QH. Como ellos son iguales, entonces me está diciendo que la eficiencia es 1. ¿Cierto? Me estoy diciendo entonces que la eficiencia es del 100%. En otras palabras, el enunciado de Kelvin-Planck me está diciendo que es imposible que un dispositivo térmico tenga una eficiencia del 100%. ¿Por qué no puede tener una eficiencia del 100%? Porque para que se considere una máquina térmica necesariamente
debe existir un rechazo de calor. Entonces, inmediatamente hay un rechazo de calor, vamos a tener que la eficiencia no va a ser 100%, ¿cierto? Ni todo el calor de H lo vamos a poder convertir en WS. Eso es que la eficiencia es QH menos QL sobre QH. Listo. Lo que está diciendo es que esto no puede ser cero. Tiene que ser siempre mayor a cero. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Qué se busca continuamente para optimizar motores, para optimizar las máquinas térmicas? Lo que se busca es minimizar el QL. ¿Cierto? Es posible minimizar el QL, pero más adelante vamos a dar cuenta que QL no se puede minimizar más allá de los límites de Carnot. Eso lo veremos más adelante. En síntesis, el enunciado de Kelvin-Planck es un soporte de la segunda ley termodinámica, el cual dice que es imposible que una máquina térmica alcance una eficiencia de 100%. Si una máquina térmica alcanza una eficiencia de 100%, inmediatamente estamos diciendo que el calor de entrada es igual al trabajo neto que se produce. Y por lo tanto estamos diciendo que no existe QL. Y eso viola uno de los 4 principios de la máquina térmica. Uno de los 4 principios de la máquina térmica es que se debe necesariamente rechazar calor a un sumidero que se encuentre a baja temperatura. En resumen, la primera ley se debe cumplir para todo proceso. Pero la segunda ley es la que nos dice si este proceso es una realidad o una ficción a través de la dirección del proceso. Os lleva a segunda. La segunda ley termodinámica ya nos pone los pies en el suelo y nos dice que un proceso es real, ¿cierto? Si cumple con la primera y la segunda ley. Y esta segunda ley habla de que los procesos siguen una dirección. Los procesos siguen alguna dirección. El proceso puede ir de A a B, pero no necesariamente los procesos pueden irse de B hacia A. Tercero, el calor no puede convertirse en trabajo, a menos que por en medio utilice una máquina térmica. Es decir, ¿el calor puede convertirse espontáneamente en trabajo? No. Pero si utilizamos una máquina térmica, podemos convertir calor en trabajo. Las máquinas térmicas operan en ciclos, ¿cierto? Las máquinas térmicas operan en ciclos y las máquinas térmicas se basan en 4 principios. 4 principios. Primer principio. Una máquina térmica toma un calor de una fuente de alta temperatura. Segundo, ese calor lo convierte en una salida de trabajo a través de una turbina. Tercero, se rechaza calor hacia un sumidero de... Y cuarto, ellas operan en ciclo. Quinto,
el enunciado de Kelvin Planck plantea que es imposible que una máquina térmica tenga una eficiencia de 100%. Es decir, todo el calor H no puede convertirse totalmente en WS. Necesariamente se debe eliminar calor para cumplir con uno de los 4 principios de la máquina térmica. Muchas gracias.